esta entrega de Una semana un libro vamos a hacer una recomendación para el verano. Porque las vacaciones también son un muy buen momento para acercarse a esas novelas que, además de entretener, nos ayudan a comprender mejor algunas de las experiencias que forman parte de la vida cotidiana. Y eso es precisamente lo que hace Ansiosos Anónimos, la primera novela de Eva Quevedo. Se trata de una historia que combina humor, realismo mágico y una terapia de grupo para hablar de una realidad que millones de personas viven en silencio, la ansiedad. Pero no pretende convertirse en un manual sobre la salud mental ni ofrecer respuestas cerradas. Lo que hace es algo mucho más literario, es contar una historia en la que muchos lectores pueden reconocerse. La protagonista es Miranda López Quintana. Tiene alrededor de 40 años, un trabajo estable, una pareja que la quiere, amigos, salud y una vida que, vista desde fuera, parece completamente normal. No atraviesa una gran crisis ni acaba de sufrir una pérdida traumática y, sin embargo, convive con una ansiedad crónica. La novela comienza cuando Miranda recibe un correo de su centro de salud. Le comunican que ha sido incluida en una terapia grupal para tratar la ansiedad generalizada que padece. Ese mensaje pone en marcha toda la historia. Gracias a él conocerá a otras personas que también viven con ansiedad, aunque cada una la experimente de una forma muy distinta. Y aquí aparece una de las preguntas que recorre toda la novela. ¿Cómo es posible que alguien que aparentemente tiene todo sufra ansiedad? Eva Quevedo utiliza a Miranda para desmontar una idea muy extendida sobre los problemas de salud mental, la creencia de que siempre tiene que estar ligados a una gran tragedia. Pensamos que la ansiedad tiene que llegar después de una pérdida, una enfermedad, un accidente o una crisis importante, pero la realidad no siempre funciona así. Miranda se siente querida, tiene estabilidad económica, puede permitirse unas vacaciones, está sana y aún así la ansiedad sigue ahí. Cuando existe una causa evidente resulta más fácil entender el sufrimiento, pero cuando no la hay aparecen la culpa y la incomprensión. La novela nos recuerda que la ansiedad no siempre llega haciendo ruido. A veces aparece sin un motivo claro, se instala en la rutina y acompaña a quien la padece incluso en momentos que deberían ser felices. Es aquí donde encontramos uno de los grandes aciertos del libro, porque Quevedo logra representar algo tan difícil de explicar como es la ansiedad. Es capaz de trasladar esta sensación que muchas personas describen como un peso constante en el pecho o una inquietud que nunca termina de desaparecer. La autora encuentra una solución tan sencilla como brillante. La ansiedad de Miranda tiene cuerpo, tiene nombre, y la protagonista le llama el enano. No se trata simplemente de una ocurrencia literaria. El enano nace de la propia experiencia de la autora. Eva Quevedo ha explicado que ella misma comenzó a referirse así a su ansiedad porque era la mejor manera de describir cómo se sentía. Muchas tardes, sin que hubiera ocurrido nada especial, notaba una enorme presión en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre sus costillas y no la dejara respirar. En la novela, esta sensación se convierte en un personaje. El enano acompaña a Miranda desde que se levanta hasta que termina el día. A veces pesa más, otras veces pesa menos, en ocasiones parece desaparecer, pero nunca lo hace del todo. Está ahí, recordándole constantemente que la ansiedad no es solo un ataque puntual o un momento de crisis, sino que puede ser una presencia que acompaña durante mucho tiempo a quien la padece. Y precisamente ahí reside una de las mayores virtudes de Ansiosos Anónimos. Al darle un cuerpo a la ansiedad, Eva Quevedo consigue hacer visible algo que normalmente resulta muy difícil de explicar. Además, lo hace sin renunciar al humor, porque el enano es una imagen divertida, pero también profundamente reconocible para muchas personas que han convivido con esa sensación de ahogo o de inquietud permanente. Y lo más interesante es que esa no será la única metáfora que aparezca en la novela, porque cuando Miranda llega a la terapia de grupo, descubre que cada uno de sus compañeros ha encontrado una forma diferente de ponerle rostro a aquello que les ocurre. A partir de ese momento, Ansiosos Anónimos deja claro que Miranda no está sola. La terapia reúne a personas muy diferentes entre sí, pero que todas comparten una misma experiencia: convivir con la ansiedad. Lo interesante es que ninguna la vive de la misma manera. Cada personaje carga con sus propios miedos, pero también con una metáfora distinta que convierte en visible aquello que normalmente permanece oculto. Está, por ejemplo, Mariló. Después de un desengaño amoroso se ha quedado parcialmente sorda, pero no ha perdido el oído por completo. Simplemente ha dejado de escuchar a los hombres. La situación provoca escenas muy divertidas durante la terapia, porque aunque sus compañeros intentan intervenir, ella sencillamente no puede oírlos. También está Olga, una mujer que con el paso de los años se ha ido haciendo invisible. Y no es una forma de hablar. Nadie parece reparar en su presencia. Ella misma cuenta que puede subir a un taxi sin que el conductor la vea o salir de un restaurante sin pagar porque nadie ha visto que estaba allí. Y ahora, conocemos también a Cassandra, una joven cuya ansiedad parece concentrarse en la parte superior de la cabeza. Cuando las preocupaciones se acumulan o siente que tiene demasiado que procesar, dice que su cabeza comienza a crecer poco a poco hasta un punto casi absurdo, porque llega un momento en el que los jerseys dejan de pasarle por el cuello.
Estos son solo algunos de los personajes que acompañan a Miranda durante la terapia, pero que creemos que bastan para entender el universo que construye Eva Quevedo. Estas situaciones no están ahí solo para provocar una sonrisa. Cada una de ellas funciona como una forma de explicar experiencias muy reales. La invisibilidad de Olga habla de quienes sienten que han dejado de importar para los demás. La sordera de Mariló convierte un desengaño sentimental en una incapacidad literal para volver a escuchar determinadas voces. Y la cabeza de Cassandra lleva hasta el extremo esa sensación de saturación mental que muchas personas describen cuando la ansiedad ocupa todo el espacio. Las metáforas de esta manera hacen visible lo invisible. Y bueno, es que hablar de ansiedad no siempre resulta fácil. Hay sensaciones que incluso quienes las padecen tienen dificultades para describir. Y sin embargo, Eva Quevedo consigue que el lector las comprenda casi de inmediato, convirtiéndolas en personajes, transformaciones físicas o situaciones imposibles. Todo ello, además, desde el humor. Cuando pensamos en una novela sobre salud mental, es fácil imaginar una historia dura o solemne, pero Ansiosos Anónimos elige un camino distinto. Utiliza el humor no para ridiculizar el sufrimiento de sus personajes, sino para hacerlo mucho más cercano. Porque el humor aquí no resta gravedad al problema, al contrario, permite hablar de él sin miedo, sin dramatismos innecesarios y sin convertir la ansiedad en un tema del que solo puede hablarse desde el silencio o desde la tragedia. Esa mezcla de humor, de imaginación y honestidad termina convirtiéndose en la verdadera personalidad de la novela. Es una historia que habla de salud mental, sí, pero también de cómo la literatura puede encontrar nuevas formas de explicar aquello para lo que muchas veces no tenemos palabras. Y bueno, desde el EGN Medios les recomendamos esta novela, Ansiosos Anónimos, de Eva Quevedo para este verano. Si tienen alguna otra recomendación veraniega, nos lo pueden hacer saber. Así que hasta aquí esta entrega de Una semana un libro. Muchas gracias por escucharnos.